voy a continuar con una serie de mensajes I'm going to continue with a series of messages que comencé hace 2 semanas y se llama el Código de Guerra. that I started 2 weeks ago, and it's the Code of War. Hoy es la 3ª semana Today is the 3rd week. y el tema de hoy es la estrategia de ataque Today title is the Strategy of Attack y la victoria total en Cristo Jesús. and Total Victory in Jesus. Le pido que por favor haga sus I'm anotaciones. going to ask you to take notes. También siga los devocionales en Torre de Oración Also follow the devotionals in Tower of Prayer. porque va completamente de la mano con la palabra que estamos recibiendo. It goes hand by hand with the word that we're receiving. Abra su Biblia por favor en Santiago capítulo 4 verso 7. Open your Bibles in James 4 verse 7. Vamos a comenzar con la estrategia de ataque. We're going to start with the strategy of attack. ¿La tiene? Santiago capítulo 4 verso 7. James chapter 4 verse 7. Vamos a aprender acerca de guerra espiritual. We're going to learn about spiritual war. Para muchos es un tema que conocen muy bien, For many is something that otros you know van a very well. aprender, And others are going to learn. pero sé que muchos tienen que refrescarlo. But I know that many have to refresh it. Santiago capítulo 4 verso 7. James 4:7. Lea fuerte conmigo. Read it out loud. Verso 7 dice: someteos pues a Dios. Come on, ¿no lo tiene? You don't have it? Yo no sé a qué iglesia usted va, I don't know what church do you pero go si usted to. viene a comunidad de fe, usted necesita una Biblia. If you come to community of faith, you need Y a Bible. venimos a leer la palabra And de we Dios. come Amén. to read the word of God. Amen. Uno podrá ser muy moderno We can be very modern. y podrá tener todos los devices, computadora, teléfono, iPad, You may have all the devices, pero uno necesita leer la palabra de but Dios. one needs to read the word of God. Entonces voy a leer la primera parte y todos van a leer la segunda parte en voz I'm alta. going to read the first one and everybody out Dice: loud. someteos pues a Dios. Una vez más, someteos pues a Dios. No, yo sé que puede hacer algo más usted. I know you can do something else. Mire, por ahí me mandaron unos videos que ahora en el mundial anotaba gol y unos gritos que pega usted. I received some videos that Brinca, salta. everybody the team Yo was no sé scoring, por you qué will ahora yell para and leer la scream. palabra. And right now to read the ¿Qué word, le you tiene need- miedo al diablo? Are you afraid of the devil? Lea fuerte conmigo: someteos loud. pues a Dios. ¿Y qué? Y huirá ¿de quién? De vosotros. Así como que ya va entrando. It's like we are going in now. Hay algo que vamos a aprender para poder entrar en la guerra espiritual, We're going to learn something to be able to get into the spiritual war, pero para poder tomar victoria. but to be able to take victory. Entonces, la guerra espiritual no se trata solamente de aguantar las acechanzas del enemigo. Spiritual warfare is not just about enduring attacks. Hay hermanos que siempre están en la lucha. There's brothers that are always in the battle. Hermano, ¿cómo está? Brother, how are you? En las luchas. And the battle. Hermana, ¿cómo está? Sister, how are En las you? pruebas. And the test. Hermano, ¿cómo está? Brother, how are you? Ahí apenas llegando, estamos peleando. Right there, we're just fighting. Y eso es bueno. That is good. Pero Dios no nos llamó a vivir peleando. God did not call us to be Nos fighting. llamó a vivir en la victoria que Dios nos dio en Cristo Jesús. He called us to live in the victory in Jesus Christ. Y nosotros tenemos que aprender We need to learn que la guerra espiritual no es para aguantar the warfare, the spiritual warfare todos is los not golpes to endure all the attacks o los dardos de fuego del enemigo. or the darts of fire of the enemy. La guerra espiritual es para ganar Spiritual warfare is to y es win para vencer al and is enemigo. to defeat the enemy. Y entonces nosotros debemos de saber que el llamado de Dios We need to know that the calling of God no es vivir encerrados entre 4 is paredes not to live close in 4 walls, hablando de lo que el enemigo hace, speaking about what the enemy does. sino nosotros tenemos que aprender We need to learn a poder tomar esa victoria en Cristo to Jesús. be able to take that victory in Jesus Amén. Christ. Amen.
Y hoy la palabra, y vamos a aprender algo muy importante We're going to learn something very important. que muchos pasan por alto, Many pass it by. porque hemos aprendido en estas semanas We have been learning in these weeks. que debemos de derribar toda fortaleza We have to destroy all fortress y pelear con las poderosas armas que Dios nos ha dado. and fight with the powerful weapons that God has given También us. hemos aprendido que primero debemos de fortalecernos en el Señor We also learned that first we need to strengthen y en el ourselves in the poder Lord de su fuerza. and in the strength of power of His strength. Después tomar toda la armadura de Dios para estar firmes. Later take all the armor of God to be firm, Pero también orar but also to pray con toda oración y súplica. with all prayer and begging. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo. That's what we've been learning. Pero ahora para poder entrar But to be able to en get batalla, into battle, porque una cosa es fortalecerte, one thing is for you to get strength, otra cosa es vestirte another thing is con for you esa to wear armadura, el equipo de guerra, with the equipment and armor of y otra es faith, entrar en batalla. and another one is to go into El battle. versículo que acabamos de leer The verse we just read es un mandamiento de Dios. is a commandment of God. Y no comienza diciendo resistir al diablo It doesn't start saying resist y the huirá de devil, vosotros and he will flee from y después sométanse a Dios. you, and then submit to God. No, el orden en el que está escrito The order that is written es muy importante. is very important. Aquí sí el orden de los factores altera el producto. Right here, the order of the facts alterates No podemos the product. cambiarlo. We cannot change it. Primero dice someteos pues a Dios. It says submit before Diga conmigo to God. someter. To Si be yo no submit. me someto a If Dios, I don't submit to God, yo no puedo resistir al diablo. I cannot resist the devil. Porque si yo no vivo rendido a Cristo, If I don't live surrendered to God, la guerra espiritual their warfare se convierte en un ruido religioso solamente, turns into religious noise, en only, gritos, en llantos, on screaming and crying, pero que no tienen poder ni tienen that autoridad. has no power or authority. Porque para pelear la guerra espiritual To be able to fight a spiritual warfare, debemos aprender a vivir bajo autoridad. we need to learn how Diga to live conmigo, bajo autoridad. under authority. Dice la palabra someter pues bajo la poderosa mano de Dios. It says submit therefore under the powerful hand of God. Humillaos, dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios Humiliate under the powerful hand para of que Él God, os exalte cuando fuera tiempo. so He can exalt you when it's Si time. yo no me humillo, If I don't si humiliate, yo no me someto, if I don't submit, nunca voy a ser levantado por el Señor. I'm never going to be lifted up Jesús by the dijo Lord. Jesus said, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la the iglesia. doors of Hades will not prevail O against sea, the church. dice que las puertas del Hades The doors of Hades no van a poder resistir los embates, los ataques de la are iglesia. not going to be able to resist the attacks of the church. Pensamos que es al revés. We think that is the contrary. Pensamos que como iglesia tenemos que arratonarnos We think that as a church we y need to resistir todo lo que el diablo nos tire. come small and resist everything that the No, devil Jesús throws. dijo que nunca las puertas del Hades. Jesus said that Diga conmigo never, fuerte, nunca. never, Diga conmigo fuerte, jamás never, las puertas del infierno the doors of hell van a poder retener a la will iglesia. be able to retain the Esto church. habla que la iglesia siempre va a ir hacia adelante. This speaks that the church is always going to go Y para forward. poder ir hacia To be adelante, able to go forward, tenemos que tomar victoria we need to take victory en las diferentes in áreas the different areas, y la ciudad in the city, y el terreno and the donde land Dios nos ha dado. where God has given us. La palabra también dice, The word also Jesús says, dijo, he aquí os doy potestad. He says, I'll give Diga you conmigo power. potestad. Say it with me, power. ¿Qué es potestad? What is power? Es autoridad. It's authority. ¿Para qué nos dio la autoridad? Why He gave us He authority aquí os for? doy potestad, He said, I give you autoridad power, authority para sujetar, to submit, para pisotear to step, toda serpiente y all escorpión snake and scorpion, y sobre toda fuerza del and over enemigo. all power Diga of the conmigo, y enemy. sobre toda fuerza, Say with me, over all y power, nada les va a poder dañar. and nothing will be able to harm you. Pero sin la autoridad, Without the authority, yo no puedo pisotear. I cannot step Y down. puede ser que si yo entro en It guerra, might be if I go into war, entonces sí haya daño que esté recibiendo, there might be o mi familia. my family or I can be receiving Porque some la palabra de Dios es muy clara. damage. The word of God is clear. Y la realidad en la que nosotros vivimos The reality where we live, es que a veces en vez de vivir en victoria, sometimes instead of living in victory, estamos viviendo constantemente en derrotas. we're constantly living in defeat. La familia mal,
El matrimonio va de mal en peor cada Our vez. marriage is going from bad Las to bad. finanzas cada vez van de mal en peor. The finances are going from Por bad ejemplo, to la worst. Biblia dice The Bible says, by que example, no pedirás prestado, you will not ask sino for que borrowed, vendrán las naciones a pedirte but prestado. the nation will come to ask Pero you a veces for borrowed. vamos de mal en peor. But sometimes we're going from bad to El worse. negocio mal. The business is ¿Y esto bad. qué quiere decir? And what does this Que el mean? enemigo sí está causando daño. The enemy is causing Pero Dios damage. es poderoso. God is powerful. Las armas que Dios nos ha dado son The poderosas. weapons that God gave us are powerful. La armadura que Dios me ha dado The armor that God has es given un me blindaje que no puede ser penetrado. is a blindage that cannot be trespassed. Y las puertas del Hades no van a poder prevalecer contra mi vida. The words of hell are Jamás. not going to prevail against my life. Never. Entonces, ¿por qué sufro Why am I los suffering ataques del enemigo? the attacks of the enemy? Por una razón, For one reason. que no nos sometemos a Because Dios. we do not submit to God. Antes de entrar a la guerra espiritual, Before going into dice spiritual someteos warfare, pues a Dios. it says submit to God. Y someterte a And to Dios submit to God es obedecer a Dios. is to obey God. Es obedecer su Is palabra. to obey His word. Es humillarnos al Is Señor. to humiliate and humble ourselves. Someternos habla de rendición total. To submit it, it's Diga conmigo rendición. surrendering. Rendición es Surrendering. levantar las It's manos lifting up our hands y decirle, Señor, and say, Lord, yo me rindo. I surrender. Y cuando tú dices yo me rindo, And when you say I surrender, es que ya no peleo más yo. I don't fight anymore. Cuando nosotros no nos sometemos a When Dios, we do not submit to God, podemos ponerle muchos nombres, we can put so many names, pretextos pretense, o excusas, excuses. pero la realidad es que caminamos en rebeldía a Dios Reality is we walk in y rebellion to caminamos en desobediencia a su God. We palabra. walk in disobedience to His word. Entonces, si nosotros no estamos caminando If we're not walking en la palabra de Dios, in the word of God, entonces no estamos bajo autoridad. then we are not under authority. Porque para vivir bajo autoridad, To be able to live under tenemos authority, que someternos we need to submit a la ourselves autoridad to the authority, del que le fue entregada toda autoridad. to the one that all authority was La Biblia given to. dice que él dice que sometió todas las cosas bajo sus pies The Bible said everything was submitted under His feet. y lo dio por cabeza por sobre todas las cosas a la iglesia, And He gave it to her for all the things on la church, cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. which is His body, the one that fulfills everything. Entonces toda autoridad le fue entregada a Jesucristo. All authority was given to Jesus Christ. Y el Padre sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo The Father submitted all the authority under the feet of y Christ. lo dio por cabeza He a gave it nosotros. as a head to us. Y cuando dice lo dio por cabeza, And when it says He gave it as a head, está diciendo que Cristo es mi autoridad. it means that Christ is my authority. Nadie puede ir contra la autoridad de Cristo. Nobody can go against the authority of Dice Christ. la palabra de Dios que solamente en aquel que le dio la autoridad, que es el Padre. The Word of God says the one that gave Him the authority, which is the Father. Lejos fuera del Padre, todos tenemos que someternos a la autoridad. Outside the Father, we all have to submit to authority. Entonces, cuando nosotros no caminamos en la palabra de Dios, When we don't walk in the Word of God. porque te voy a dar una noticia que tal vez sepas o tal vez ignores, I'm going to give you some news that you might pero venir or a la might iglesia ignore. no te hace cristiano. To come to church doesn't make you a Christian. El que tú traigas una ofrenda a la casa del Señor no te hace un discípulo de Cristo. For you to bring offering to the house, it doesn't make you a disciple. Cuando vinieron le dijeron, maestro, te buscan, quieren conocerte. When they came and said, teacher, they're looking for you. They want Y to le know dijo, cualquiera que quiera ser mi discípulo, you. He said, whoever wants to be my niéguese disciple, a sí mismo, deny yourself, tome su cruz take your cross, y sígame. and follow me. Entonces, para ser un verdadero discípulo de To Cristo, be able to be a true disciple tenemos of Christ, que negarnos a nosotros we mismos. need to deny ourselves. Negarnos a nosotros Deny ourselves quiere decir que yo ya no dirijo mi vida. means that I don't direct my life no more. Yo ya no tomo el control de mi I vida, don't take the control of my life, ni de mis decisiones. and neither of my decisions. Y muchas de las veces tomamos decisiones porque queremos tomarlas, Many times we make decisions because we want to. porque es más cómodo para nosotros, It's more comfortable for us porque se apega más a nuestros sueños o nuestros planes. because it gets closer to our dreams. Pero and la decisions. pregunta es, The question is ¿ese es el deseo de Dios o los planes de Dios para tu vida? that the desire and plans of God for your life?
Porque dice, cualquiera que ama su vida la perderá, It says, whoever loves his life will lose it. pero cualquiera que la pierda por causa de mí, Whoever that loses it because entonces of la me, hallará. then he will find Quiere it. decir que cualquiera que ama su vida, It means whoever loves lo his que own yo life, quiero, what I lo que want, yo he soñado, what I have lo que dreamed, yo anhelo, what I desire. yo estudié para lograr esto, I studied to do this. yo trabajé tanto tiempo para alcanzar I esto, worked so much to yo me reach dediqué this. porque siempre ha sido mi sueño. I dedicated myself because this is my dream. Entonces cuando nosotros amamos esa vida, When we love the life, no podemos servir a Dios. we cannot serve God. Y dice Jesús, Jesus says, no Carlos el pastor, not Carlos the pastor, no ningún hombre, not any other sino man, Jesús dijo but Jesus said, que el que ama su vida, the one that loves his life, tarde o temprano, sooner or la later, perderá. will lose it. Pero el que la pierde por causa de mí, The one that loses because of ¿por me, qué puedes perder tu vida? why can you lose your life? Por obedecer a Cristo, For obeying God, por servir a Cristo, for serving Christ, por obedecer su palabra. for obeying his word. Porque cuando sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar. When his disciples said, teach us how Bueno, to pray, okay. si quieres aprender a orar, If you want to learn how to pray, lo primero que tienes que pedir the first thing you need to ask es la voluntad de Dios en tu is vida. for the will of God in your life. Señor, Lord, hágase tu voluntad, let your will así be done, como en el cielo, también en la just tierra. as in heaven, also in earth. Entonces, cuando nosotros nos humillamos a Dios, When we humble nos ourselves to God, sometemos a we Dios, submit to God. la pregunta The es, question is ¿esa es la voluntad de Dios that the will of God o es tu voluntad? or that is your will? Porque a veces tomamos decisiones porque a mí no me gusta. Sometimes we can make decisions because I Porque don't es like que it. yo no estoy buscando eso. I'm not seeking for that. Pablo no estaba buscando ser apedreado. Paul wasn't looking to be Tampoco stoned. estaba buscando ser perseguido por los de su propia He nación. wasn't looking to be chased by the ones in his own No nation. estaba buscando que aún dentro de la iglesia se levantaran gente contra He él. wasn't seeking for people inside the church to raise against him. Pero Jesús dijo, Jesus said, le es necesario aprender it is necessary for y him tiene to que learn. aprender And he needs to learn cuánto le es necesario padecer por el how evangelio. long is for him to suffer for Diga the conmigo, gospel. padecer Say it with me, to por el suffer evangelio. for the gospel. Pablo no lo sabía. Paul didn't know it. Pablo quería servir a Dios. Paul wanted to serve God. Le dijo, dime Señor, ¿qué es lo que tengo que He hacer? said, Lord, tell me what I need to do. Pero Ananías le dijo, Ananias a said, este le hace falta aprender mucho. this needs to learn a lot. Y va a aprender a cuánto es necesario padecer. He's going to learn how much is Por el necessary evangelio. to suffer for the gospel. Pero nosotros pensamos We think que el evangelio, that the gospel, que nuestra vida se dirige por lo que yo quiero. our life is directed for what I Buscamos want. lo que es más cómodo para nosotros. We seek for what is more comfortable for us. Buscamos, por ejemplo, lo que me arregle la By vida, example, we look for what can lo fix que my me life, arregle el what matrimonio. can fix my marriage. Y sabes que Jesús dijo, You know that Jesus yo said no he that. venido para unir, sino para dividir. I'm not here to unite, but to divide. Dijo, y en una casa serán divididos el nuero y la nuera y la suegra serán divididos. And the house, the mother and ¿Por the qué? daughter-in-law Por will be causa de divided. mí. Why? Because of me. Porque unos tomarán la palabra y tomarán el mensaje One will take the word and the message, y otros no lo tomarán. and others won't. Y ahí se van a and they're dividir. going to divide right there. Y entonces nosotros pensamos We think que hacer la voluntad de Dios es buscar lo que es más agradable para to nosotros. seeking the will of God is more pleasing for us. ¿Qué es lo que me conviene más? What is more convenient for me? Y entonces cuando nosotros tomamos esas decisiones When we make those decisions por mis anhelos, because of my desires, siempre voy a ir en contra de la voluntad de Dios. I'm always going to go against the will Te of doy God. un ejemplo muy I'm práctico going to give you a very practical que example. muchos conocen bien Many know very well. y algunos desde la escuela de los pequeñitos. And some of Ahí you se from lo the, enseñan. Kids school. Jonás, Jonah. Dios le tenía una misión para ir a predicar el evangelio God had a message for him to preach the gospel y hablarle a una ciudad para que no se perdiera. and to speak to a city so they won't get lost. Y entonces escucha el mensaje Jonás, Jonah listens to the message. pero en vez de hacer lo que Dios le dijo, Instead of doing what God told him va to, y se compra un pasaje con su propio he dinero, buys a ticket with his own money. se sube a un barco He goes into the para boat irse al lugar completamente contrario que
quería llevar. to go to the contrary place where God Dios wanted to quería take que him. fuera a Nínive God wanted him to y go to él dijo, Nineveh. yo me voy para el otro lado. He said, I will go to the other Y side. entonces él era un profeta del Señor, He was a prophet of the pero Lord. él estaba yendo al otro lado de la voluntad de Dios. He was going to the other side of the will ¿Por of qué? God. Why? Por problemas y conflictos que él tenía en su corazón con aquella ciudad. Problems and conflicts he had in his heart with that city. Pero en un momento In a moment, ni estaba donde él quería estar, he wasn't where he para wanted donde to había be, comprado su boleto, where his ticket was pero for. tampoco estaba donde Dios quería que estuviera, Neither where God wanted him haciendo to lo que Dios quería que be, hiciera. doing what God wanted him to do. En un momento estaba en el fondo del mar, In a moment, he was in the bottom en of el the sea, estómago de un pez, in the stomach of a por 3 días, fish for 3 days, en medio de la oscuridad in the middle of the y con darkness, las algas enredadas en el cuello. and with the seaweeds all the way to Así- his neck. yo también, ahí Jonás empezó a clamar a Dios And then Jonah started to claim to y God. empezó a buscar a Dios And he started to seek y a God pedir perdón a Dios. and ask forgiveness to God. Porque ahí en el estómago del pez Because right there in the stomach y of con the las fish, algas en el cuello, and with the seaweed all the way in his neck, Jonás sabía que estaba ahí Jonah knew he was right there. porque no estaba en el lugar que Dios quería que estuviera. Because he wasn't in the place where God wanted him Jonás to estaba en ese lugar. be. Jonah was in that A place. ver, dígame una cosa, por Tell favor. me something, please. Muchos piensan que esta palabra es un mito, una fábula, Many things that this is a myth. porque nunca han visto Because they have a never un pez seen tragarse a una a persona. fish eat a human. Encima, mire, yo he pescado mucho I have fished a lot. y he pescado peces And I have fished fishes. que cuando los saca del agua, When I take them out of the water, uno o dos pescados there has que se one comieron. or two fishes inside that they ate. ¿Y sabe cómo están esos peces dentro? And you know how those fishes are Están inside? destruidos. Unos ya casi los huesos, They're destroyed. Some of them are almost otros bones. ya huelen mal. Some of them smell bad. ¿Por qué? Porque es lógico que dentro del pez It's logic for inside hay una of the digestión fish, there's a digestion. que va a hacer que en primera el que está dentro se muera To begin de with, asfixia. the one inside will Imagínese asphyxiate. 3 días Imagine 3 days. y luego el estómago desintegre lo que está The dentro. stomach disintegrate what is inside. Entonces muchos dicen, no, esto es imposible. Many say this is No, impossible. es que eso es lo que pasó That is what happened por no estar for not being en el lugar donde Dios le dijo que estuviera. in the place God told him to be. Póngame atención en esto. Pay attention to me on Las this. cosas más inusuales The more unusual things y menos and probables less probable le suceden happen a las to personas the people que no caminan en la voluntad de Dios. that don't walk in the will of Dice, God. ¿cómo es posible que le haya pasado esto? How can it be possible for this to happen? Nunca a nadie le pasó esto. It has never happened to Y nobody eres before. pobre. Hizo, qué mala suerte. And they say, oh, No, no es mala bad suerte. luck. It's not bad luck. Cuando nosotros no nos sometemos a la voluntad de When Dios, we don't submit to the will of God, el enemigo va a usar cualquier cosa the enemy will use anything para traer destrucción, to bring distraction, para destrozar tu vida, tu familia, to destroy your family, para your life, sacarte del llamado y del propósito de to Dios. take you out of the calling and the purpose of ¿Por God. qué? Why? Porque lo único que te mantiene en esa cobertura espiritual The only thing that keeps you into the es spiritual la coverage. autoridad. It's the Diga authority. conmigo autoridad. Say with me, authority. Y si yo no me muevo bajo If I autoridad, don't move under authority, es imposible que viva bajo autoridad. it's impossible for me to live under authority. El enemigo The enemy no le tiene miedo a usted. is not afraid of you. Tampoco le tiene miedo a sus oraciones. And neither afraid of your prayers. No le tiene miedo a sus gritos. He's not afraid of your screaming. Tampoco le tiene miedo si patalea. He's neither afraid of your kick. Y si usted se levanta, And if you get póngame up, atención, pay hoy attention. voy a ayunar Today I'm going to fast. y voy a hacer esto And I'm going to do this. y voy a hacer lo otro. And I'm going to do that. Porque el diablo no le da miedo nada de eso. The devil's not afraid of none No of that. respeta nada de He eso. doesn't respect none of ¿Sabe that. qué respeta? You know what he respects? Lo único que respeta The only thing es he la respects autoridad de Jesucristo. is the authority of Christ. Porque el diablo Because the devil y cualquier demonio, todos los demonios, and every demon, all the demons, solamente hay algo que respetan. there's only thing one they Y es one thing la they respect. autoridad que le fue dada a Jesucristo. Is the authority that it was given to Ellos Jesus. tenían el control de la humanidad entera They have the control of the entire por causa humanity del pecado.
because of the sin. Pero cuando Jesús lo llevó a la cruz del Calvario, When Jesus took him to the cross of Calvary, entonces el Padre Celestial le devolvió la autoridad a the Cristo celestial Father returned para que to nosotros Christ. como iglesia So we as a church nos moviéramos y manejáramos esa autoridad. move and manage that authority. Pero si no te sometes a la voluntad de Dios, If you don't submit to the will no of God, importa qué tan cristiano te veas, it doesn't matter how Christian you can qué look, tan cristiano aparente ser, how Christian you appear to be, no importa cuántas excusas y pretextos how tengan, many excuses and pretexts no you may importa have. si fuiste y terminaste el instituto It bíblico, doesn't matter if you finish up the biblical no institute. importa si tienes 20 años It evangelio, doesn't matter if you have 20 years in the gospel. no importa si sirves, si eres líder o eres un It pastor, doesn't matter if you serve, you're a pastor or a leader. si tú no te sometes a la autoridad de Cristo, If you don't submit yourself to the authority of Christ, entonces no tienes la autoridad. then you don't have the Y, authority. y en la autoridad de Cristo And in the authority of se Christ, manifiesta el poder de the Dios. power of God is Otra vez, manifested. en la autoridad de Cristo In the authority of Christ, se manifiesta el poder de Dios. the power of God is manifested. ¿Sabe que hoy en día You know that today and day, hay there's armas muy avanzadas para la policía? advanced weapons for the police. Anteriormente, Before, los policías tenían un arma, su arma personal, the couple have a personal weapon, pero a más de uno but more than one, le quitaban el arma y con esa misma arma, pum, 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 pum. they will take the weapon ¿Ah? and with the same weapon, Cualquiera la podía usar. anybody can use it. Pero ahora la tecnología ha avanzado But the technology has advanced. y hay armas And there are que weapons solamente that funcionan only work con las huellas digitales with the digital prints del portador, del dueño de esa arma. from the carrier, the owner of Si that no weapon. es el dueño, If it's not the owner, esa arma no puede ser accionada. the weapon cannot be Eso es actioned. tecnología. That is technology. Cuando nosotros no nos movemos en la autoridad, When we don't move in the en authority, obediencia in obedience, y sujeción a and Cristo, submission to Christ, a la palabra de to Dios, the word of God, usted puede tener todas las poderosas armas que Dios nos ha dado, you can have all the powerful pero weapons that esas God has given armas us, but those no weapons hacen pum pum. don't do boom boom, Yo puedo gritar I can y no hay scream. pum pum. and there is no boom boom. Pum pum. Come on. Pum pum. Boom boom. Y yo puedo o ayuno y oración I fast and pray, y no hay pum pum. and there is no that. Come on. There is no boom boom. No, pero yo voy a servir a Dios, But I'm going to serve God porque sirviendo a Dios because serving God, hay un... there is a power. Pero muchos sirven a Dios y no caminan en obediencia. Many serve God and they don't walk on No hay obedience. pum pum. There is no boom boom. Porque las poderosas Because armas the powerful weapons solamente obedecen only obey a la autoridad de Cristo. to the authority of Y Christ. cualquiera de esas armas Any of those weapons puede derribar can gigantes. destroy giants. Así como las piedras que David juntó del río. Just like the stones David picked up from Dos the river. 5 piedras He lisas picked up 5 y stones se las echó en el saco pastoril, and put them in his pastoral. Y pastoral entonces sack. tomó una He piedra took one stone. y con una sola piedra, With one single no stone. necesitó 2, He didn't need 2. no necesitó He 3, didn't need 3. no necesitó las He 5 didn't need the 5. y tampoco necesitó tráiganme otra carga y póngamela aquí. And neither he said bring more and put them Solo in here. necesitó una sola, He only needed one porque single con one. una sola arma, With one single con un weapon, solo with proyectil one single projectile que está en la mano that is in the hand de un hombre y una mujer of a man or a woman que está bajo la autoridad de Dios, that are under the authority of God, esa that weapon derriba gigantes, destroys esa arma giants, that weapon mata gigantes. kills giants. David dijo, David said, Goliat le dijo a David, Goliath told David, venía David,
David was coming. Goliat se presentó con toda su armadura, Goliath came out with all un his hombre armor. de guerra desde su A juventud. man of war from his youth. Le llamaban They gigante. call him giant. Toda su armadura era His impresionante. whole armor was Su impressive. lanza era impresionante. It was Traía it was impressionant. un paje de armas, traía un ayudante para que le cargara todas esas armas. He had a helper to carry all of his weapons. Y amenazaba al pueblo de Dios de día y de noche, los intimidaba. He was threatening and intimidating the people of God. Y así por muchos días, And like that for many days. hasta que David llegó y lo vio. Until David came and saw him. Y dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso Who is this Philistine que se uncircumcised atreve that dares a hablar contra el ejército del Dios to viviente? speak against the army of the living God? Y entonces cuando va a la batalla, When he goes to battle, se presenta Goliat, Goliath presents un himself guerrero an impresionante. impressionate warrior. Y ahí venía el joven David, And young David, era un adolescente. he was a teenager. Tanto que todos sus hermanos y el rey todo lo So menospreciaron. much that all his brothers and the king despised Pero él him. venía y se presentó He came and presented con esas himself 5 piedras y su onda. with those 5 stones and Y también traía el callado pastoral, his un slingshot bastón. with a cane. Cuando lo mira Goliat, When Goliath sees him, le dice, ¿qué soy yo, perro, para que vengas conmigo? am I a dog for you to Póngame come to atención en me? esto, póngame mucha atención. Pay a lot of attention to me in ¿Qué this. soy yo para que vengas? Soy perro para que vengas conmigo. Am I a dog for you to come to me? ¿Con palo y con piedras? With stone and with a cane? Pregunta, Ask question. ¿cómo sabía Goliat How did Goliath que David knew traía piedras that David had en su saquito? stones in his shepherd's sack? Si no era If he wasn't lo usual para un guerrero. the usual for a warrior, ¿Cómo sabía how did he knew que David tenía that piedras? David had stones? ¿Sabe por qué? You know why? Porque esa guerra era algo espiritual. Because that was a spiritual Porque eran war. demonios que estaban oprimiendo al pueblo de It was Dios. demons oppressing the people of God. Y cuando cuando escucha eso, When David listens to David that, le dice, tú vienes con espada y jabalina, David says, you come pero to me yo with the vengo en sword, nombre, diga conmigo en nombre but I come in the de name Jehová de los ejércitos. Lord of Lords. Y hoy te voy a cortar la cabeza today I'm gonna cut y off tu your cuerpo head junto and your con todo el ejército body with the entire lo voy a dar a las aves del cielo. army. I will give it to the birds of the sky. Cuando dijo yo vengo en nombre de Jehová de los When he said, ejércitos, I'm coming in the name of the estaba Lord, hablando que él iba he was saying that he was bajo going una autoridad. under an authority. Y era un hombre que era un hombre conforme al corazón de Dios. He was a man according to the heart of En God, otras palabras, In another que word, se sujetaba that he was a la submerged voluntad de to Dios. the will of God. Aquí hay muchos hombres y mujeres que dicen, soy un hombre, una mujer como el corazón de David. And many women have said, I'm with a person with Son the heart hasta of David. románticos, soy como el corazón de David. They romantic and said, Que I'm with the tenía heart of un David. corazón conforme al de Dios. He had a heart according to the heart of Sí, pero God. usted no sujeta a la autoridad de Yes, Dios. but you don't submit yourself to Porque the authority of God. sujetarse a la autoridad es hacer Submitting to authority lo is que Dios le to dice. do what God tells Y you. cuando usted va madurando When you are y usted maturing, va creciendo en el Señor, growing up in the usted Lord, sabe que su vida you know that your life no puede tomar una decisión, cannot take a decision. no puede hacer nada You cannot do sin anything consultar la voluntad de Dios. without consulting Por the will eso of God. David That's why era un David guerrero que nunca perdía was batallas. a warrior, never Era lost un a battle. guerrero que hacía huir ejércitos. He was a warrior that made Era armies un flee. guerrero que sujetó y sometió a todos los enemigos de Dios. A warrior that submitted all the enemies of God. ¿Por qué? Why? Porque él primero Because first, buscaba la voluntad de he will Dios. seek the will of God. Y muchos quieren ser muy místicos, muy misteriosos Many en want to be esto. very mysterious and mystic in this. Como si hicieran yoga. Like people do yoga. Hermano, hermana, ¿qué hace? Brother and sister, what are you doing? Aquí buscando la voluntad de Dios Ready que to me, seek- que me sea revelada. Seeking for the will of God to be revealed. Amén. Amen. Pero si usted quiere aprender a escuchar la voz de Dios, If you want to learn how to listen to the voice primero of God, escuche su voz first listen to your en su voice, palabra. in His word. Porque si no, usted no aprende a obedecer a Dios a través de la palabra If you don't learn how to y obey God someterse, through the word and rendirse
a lo que la palabra de Dios dice. to surrender what the Word of God says. No espere entender el corazón y los planes de Dios. Do not wait to understand the heart and plans of God. Entonces, si no nos sometemos, por eso dice, someteos pues a Dios, That's why it says to submit to God. porque no puedes resistir al diablo Because you cannot resist the devil. y no puedes pelear si no conoces la estrategia de You Dios. cannot fight if you don't know the strategy of God. Y dice la palabra que Dios no quiere nada con los soberbios y los altivos de The corazón. word says God has nothing to do Dios with the resiste a los prideful. soberbios. God resists Diga the conmigo, prideful. resistencia. Say with me, resistance. ¿Y sabe qué You know resistencia? what is resistance? Dios te mira de lejos, God- dice la palabra. God sees you from far away. ¿Quién says es the una word. persona altiva? Who is a ¿Quién prideful es una person? persona soberbia? Who are the persons that are La que principalmente la que no obedece a Dios. the ones that don't obey God the most? Y si no obedece a If he Dios, doesn't obey usted God, nunca va a aprender a sujetarse y a someterse a ninguna you're autoridad never going to learn how to submit to no authority que Dios ha puesto sobre su vida. that God has put over your life. Por eso yo hace mucho tiempo aprendí a dejar de luchar. A while ago, I learned how to stop fighting. ¿Qué pasó? ¿No cerraste ahí algo? ¿Mío? Échenle la culpa al diablo. El diablo, hermano, se metió. Blame the devil. A ver, ayúdenle, por favor. A ver. ¿No tiene miedo? A darle un micrófono de ahí, hagan algo. Yeah? Yeah. ¿Ya está? A ver. 1, 2, 3. See? Ya Can you guys está. hear me? Yeah? Boom, boom. Pum, pum. ¿Ah? Yo no sé si esto lo hizo Dios o lo hizo el diablo. I don't know if God did it or the devil did it. Se mira qué pasa cuando algo sale mal. Pum, pum, todos corren para todos lados como pollos sin cabeza. You see what happens when something goes wrong? Everybody runs away like chickens with no Eso head. literalmente, eso pasa cuando el enemigo ataca This happens when the enemy y no attacks. sabemos qué es lo que está pasando. And we don't know Por what eso is tenemos happening. que estar listos. That's why we need to Amén. be ready. Amen? Entonces, cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, When we submit to the will of God, entonces vamos a poder resistir al diablo. we're going to be able to resist the devil. Yeah? Número 1, Number 1, ¿qué es lo que Dios dice? what does God says? Si está teniendo problemas, If you're having problems, situaciones en su vida, en su familia, situations in your life, your primero busque cuál es la voluntad de Dios en esa situación que usted está viviendo. seek what is the will of God in that situation that you're Si living. está teniendo problemas en las finanzas, If you're having problems in your finances, primero busque cuál es la voluntad de Dios en el área financiera. seek the will of God in the financial area. Si está teniendo problemas en su If matrimonio, you're having problems in your marriage, busque cuál es la voluntad de Dios en su matrimonio. seek for the will of God in your marriage. No me diga Don't tell me, y no venga a and decirme don't come to tell me que usted es un guerrero de Dios you're a warrior of God, y que usted pelea la buena batalla de la fe and you fight the true fight of cuando usted faith, trata de una manera incorrecta a su esposa, when you're treating your wife cuando in no the ama a su esposa de la way, manera correcta, when you don't love your wife in the correct way, cuando usted no hace lo que Dios le dice. when you don't do what God tells you Ama a to tu do. esposa, Love your wife trátala Treat como her tus chanclas, dice la Biblia. as your ¿Cuántos sandals, dicen the amén? Bible says. How many can say amen? No, claro, ahí sí, ¿verdad? Right there, right? No, en ningún lado dice que puedes maltratar a tu esposa. No, it doesn't say anywhere where Trátala you can como mistreat your vaso wife. más frágil. Treat her as Quiere decir que fragile tú glass. eres frágil, Means that you're fragile, pero tu esposa es más frágil. but your wife is even Y si more tú no fragile. tratas, If you don't Y treat tú no respetas and respect, y tú no honras a tu you esposa, don't honor your wife, tú no tienes ninguna autoridad contra las acechanzas del you enemigo. have no authority against the works of the enemy. Esposa,
wife, si tú no te sometes a la autoridad de if tu you don't esposo, submit to the authority of your tú husband, puedes creer que estás profetizando, sirviendo, you can believe you're prophesying pero or nunca vas a serving. ganar una batalla y por eso siempre vives perdiendo. You're never going to win a battle, and that's why you're always losing. Si los hijos no se someten a los If padres, the children don't submit to the parents, no hay una autoridad sobre ellos. there is no authority over La palabra them. de Dios The dice word of God says, que nadie tenga en poco tu juventud, nobody has your sino sea youth, un ejemplo para untrained, toda la iglesia, but be an example for the en whole conducta church, y dice en fe. on behavior and faith. Entonces, aunque seas joven, Even though you're young, así como just like me, aunque seas joven, even though you're young, el diablo no puede contigo, the devil cannot. porque be la palabra against you. dice que los jóvenes han vencido al enemigo, The word says that the youth have defeated que the los enemy. jóvenes tienen que ser un The ejemplo. youth need to be an example. Diga conmigo ejemplo, Say with me, example. pero unos sirven para mal ejemplo, Some of them serve for bad o example, de buen ejemplo. not a good example. A veces los jóvenes le dicen, mira, mira lo que es todo lo que hace, Look what everything they do. no lo hagas tú. Don't do it yourself. Y los jóvenes, esa es una de las razones. The youth, that's one of the reasons. Porque no estoy hablando, cuando hablo de jóvenes, no estoy hablando de solteros solamente. When I'm speaking about young, I'm not just speaking Hay about single matrimonios ones. jóvenes There's young marriages que deben de estar derrotando al enemigo. that need to be defeating the enemy. Pero ¿por qué caminan sin una autoridad? Why do they walk without an authority? Porque no son un ejemplo. Because they are not an example. Porque una cosa es venir a la iglesia, One thing is to come to church. pero lo que el enemigo ve What the enemy sees no es lo que tú vienes y cantas en este lugar. is not what you come and sing in this No es bien, place. no vienes, no es si tú vienes y gritas y haces declaraciones y atas y It's reprendes. that if you come and sing and rebuke and tie. Lo que el enemigo ve es qué es lo que tú estás haciendo The enemy sees what you cuando are tú doing estás allá afuera. when you're outside. Porque la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. The word of God says God cannot be Y si tú fooled. tratas de burlar a Dios, If you try to fool God, entonces vas a perder tu vida misma, dice la then you're palabra. going to lose your own life, says Y hay the word. muchos jóvenes que se sienten que todo lo saben y que todo lo pueden hacer en la vida. There's many young people that think they can know it all que and do saben everything cómo in life. hacerlo. They know how to do Pero it. sabes una cosa, But you know something? que cuando tú no te tomas de la mano de Dios, nunca avanzas en la vida. When you don't take from the hand of God, you never Te van a advance in pasar life. 10, 20, 30 años 10, 20, 30 years are going to pass y vas a by. seguir And you're gonna como continue joven. like a young man. Y no me estoy refiriendo And I'm referring myself a eternamente bello y sin arrugas, eternally beautiful with no sino me estoy wrinkles. refiriendo a que vas a estar sin esposa, sin esposo. But I'm saying with a husband or wife, Vas a estar mal you're financieramente, going to be bad viviendo en financially, la casa de tus papás, living in the house of your pidiéndole parents, prestado a todo mundo, asking for money porque for nunca everybody. puedes avanzar en la vida. Because you can never advance in life. Porque para avanzar en la vida To advance in life, no se necesita ser muy you don't need inteligente, to be very smart, ni tampoco se necesita ser muy and fuerte. neither to be so strong. Porque la palabra dice que no es del fuerte de la carrera The word says the chase is not from y the que strong one. la guerra no la gana el más fuerte, The word is not won by the strongest sino del one, que Dios tiene but from misericordia. the one God has mercy Y of. cuando la misericordia de Dios se manifiesta, When the mercy of God manifests, entonces el poder de Dios se then the manifiesta. power of God is manifest. Pero ¿qué es lo que el Señor ve? What is the God ¿Y sees? qué es lo que los demonios ven? And what do the Ven y demons see? reconocen They see and una recognize mujer, a un woman hombre Amen. de autoridad. of authority. La escritura dice que cuando Jesús llegaba a un lugar, The scripture says that when Jesus will get to a los place, demonios se comenzaban a manifestar, and demons a start hacer to un show, manifest, un espectáculo. to make a show. ¿Por qué? Why? Porque Jesús llegaba a un lugar. Because Jesus will get to a place. Y entonces le empezaron a decir que por Belcebú, que por el príncipe de los demonios, I decided to say because of the prince of the demons, echaba fuera demonios. he will cast out demons. Y Jesús le dijo, si los demonios And huyen, Jesus said, if the demons flee, ciertamente el reino de los cielos ha llegado. the kingdom of God Por- have ¿Por qué los demonios huían? Why did the demons will flee? Los demonios reconocían la autoridad que Jesús tenía. They will recognize the authority that La Jesus gente had. reconocía la autoridad. The people will recognize the authority. Ellos decían cuando lo escuchaban hablar, When they heard him speak, decían, este es un hombre diferente, they said, this is a different habla man. diferente, He speaks different. enseña He diferente, teaches different. porque habla Because como quien tiene autoridad. He speaks like the one has ¿Por authority. qué? Why? Porque él vivía
vivía sujeto a la autoridad del Padre Celestial. He submitted to the authority of the Jesús celestial no Father. necesitaba andarse rompiendo la garganta para echar fuera demonios. Jesus didn't need to be screaming to cast Ni out tampoco demons. necesitaba gritar y hacer un escándalo para sanar a los enfermos. He didn't need to make an Los scandal to heal the espíritus sick. de enfermedad, The spirits of sickness, de pobreza, poverty. esos demonios huían Those- cuando Jesús hablaba. Demons will flee when Jesus speaks. Porque Jesús hablaba con autoridad. Because Jesus will speak with authority. Porque la autoridad estaba sobre él. The authority was upon him. No solamente porque fuera hijo de Dios, Not just because he was the son of God, sino porque él but because he no desobedecía al Padre. didn't obey the Father. Entonces la autoridad de nosotros Our authority, la manejamos cuando nos movemos bajo autoridad. we manage it when we move under authority. Por eso en Apocalipsis And dice Revelation says que el acusador ha sido vencido. the accusator has been Y una de defeated. las razones dice ya se ha manifestado el poder, And it's been the power has been se ha manifested. manifestado el reino, la autoridad de nuestro The Cristo. kingdom and authority of our Christ has manifested. Porque el acusador ha sido echado fuera, ha sido lanzado fuera. Because the one that accuses has been the Y cast out. escuche esto, dice, porque ellos le han vencido. Listen, because it says they ¿Quién lo defeated him. venció? Who defeated him? Lo venció. Diga conmigo, los hermanos han vencido. The brothers Diga have fuerte, defeated. los hermanos Say it loud, the brothers han vencido have defeated. por medio de la sangre de Cristo, Through the blood of Christ, por medio del testimonio. through the testimony, Y escuche esto, and listen, porque menospreciaron su vida. because they despised their hasta own la life muerte. until death. ¿De qué quiere decir que menospreciaron su vida? What does it mean that they despise their Cuando life? tú le dejes de tener miedo a la pobreza, When you start being afraid of poverty, cuando le dejes de tener miedo a la enfermedad, when you start being afraid of le dejes de sickness, tener miedo al qué dirá la and you gente, start being afraid of what people may say. qué va a decir mi What is my familia, family going to say? qué van a decir en el trabajo. What are they going to say in Cuando my tú job? menosprecies tu vida, When you despise your own entonces life, then vas a vivir rendido a you Cristo. will live surrendered La to única Christ. manera de echar fuera al acusador, The only way to cast la out única the one that manera de accused, derrotar al the enemigo only way to defeat y the que la enemy, autoridad, el poder y la gloria del reino se and for the manifieste authority and power of the kingdom to manifest, es que tú vivas humillado al Señor. is for you to live surrendered to God. Entonces, vivir humillado al Señor To live humiliate to God, humble to es God, obedecer lo que Él me está is diciendo. to obey what He's telling me. ¿Cuántas veces por temor How many times because of fear no haces lo que Dios te dice? you don't do what God tells Por you favor, to? no levantes la mano, pero por favor recuerda. Please don't raise your hand, but remember. ¿Cuántas veces por temor How many times a la because pérdida, of fear to al loss, fracaso, to failure, a la pobreza? to poverty? ¿Cuántas veces por el temor How many times no because has desobedecido a Dios? of the fear Y you no haven't has obeyed hecho God, and you haven't Lo done que sabes que tienes que hacer. what you know what you have to do? ¿Sabías que la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado? Did you know that the Bible says those that know how to do Diga good and conmigo, those that do saber it hacer lo sin. bueno To know how to do y no good hacerlo and not do it es pecado. is a sin. Pero si nosotros tenemos excusas y pretextos, ¿por qué no hago lo que es correcto? If we have excuses and pretexts, why do I Yo I no don't do vivo what I have? sometido a Dios. I'm not living submitted to God. Entonces vivir sometido, To live submitted, menospreciar tu vida, To despise your life. en otras palabras, In another word, pase lo que pase, whatever happens, yo voy a obedecer al I'm Señor. going to obey the Eso es Lord. menospreciar tu That vida. is to despise your life. La pastora decía hace un momento, My wife was saying before, si te quitan al trabajo, if they take your pues que job te away, lo quiten, Dios te dará otro. let them take it away. God Y will give you eso another one. And es that cuando tú vives rendido al is Señor. when you live surrendered to God. Yo no me preocupa mi vida, I don't worry about porque my el life Señor es mi proveedor. because God is my No me provider. preocupa dónde voy a vivir, qué voy a comer, I don't worry about where I'm going to live or porque what I si el eat. Señor alimenta a los pajaritos, If the Lord feeds the birds, ¿cómo no me va a alimentar a mí? how can He not feed me? Si los pajaritos son pajaritos, yo soy hijo de Dios, tú eres una hija de If Dios. the birds are birds, I'm a child Y of God. tú le pierdes el temor. You lose the fear. Entonces el diablo ya no tiene más poder contra ti. The devil has no more power, ¿Por qué? power against you. Why? Porque ya no te intimida. Because he doesn't Voy a intimidate quitar you el no more. trabajo, pues quítamelo. I'm going to remove your job. Then O do it. es que todo mundo se va a voltear contra ti, no importa. Everybody's gonna go Que un against ejército
campe contra mí, It doesn't matter mi if an army goes corazón no against me. temerá. My heart will not be afraid. ¿Por qué no temo? Porque Dios es mi escudo, mi fortaleza, Él es mi I'm protección. not afraid because God is my shield, my protection. Ahí vas a poder ganar al enemigo. You will be able to win the enemy Ahí right es there. que se activan todas las armas. Right there, all the weapons are activated. Pero aprendamos, salgamos de lo Let's religioso. get out of the ¿Me religious. ayudas, por favor? Salgamos de lo Let's religioso get out of the religious. y entremos And realmente let's truly enter en esa dimensión into that dimension. y entremos realmente en la guerra And espiritual, let's truly enter into the pero spiritual entremos war. listos para poder ganar. But let's enter in ready to be Entonces, win. ¿qué es lo que necesito para poder What do I need to activar las be armas? able to activate the weapons? Es obedecer. To obey. Yo quiero que por un momento cierres tus ojos ahí donde I estás. want you to close your eyes for a moment right there where you are. Cierra tus ojos. Close your eyes. Oh, ya no sé si decirle que lo cierre porque se me duermen también. I don't know if to tell you to close them because you might fall asleep. Bueno, ciérrelo. Si escucha a alguien roncar, le da un codazo, ¿ok? Close your eyes, and if you hear somebody snoring, elbow them. Cierra un momento sus ojos Close your eyes. y medite un momento Meditate for a moment. cuáles son las áreas donde está siendo golpeado. What are the areas that you've been attacked? Hit. Tome un momento Take a moment y medite, por favor, and meditate, please. cuáles son las áreas What are the en areas su vida in your life siendo golpeado. that you are being hit? Sí. Ahora, Now, dígale, Espíritu Santo, say, Holy Spirit, recuérdame, por favor, remind me, please, qué es lo que Dios me ha dicho. what has God told me? ¿Qué es lo que el Señor me ha dicho What does the Lord has told me en esta palabra, in this word, en esta situación? in this situation? Jesús dijo Jesus said que tú eras mi maestro, that you're my teacher, que tú me ibas a recordar that you will remind me todas las cosas all the things, y me ibas a enseñar and you were going to teach me lo que necesitaba. what I needed to. Y también Jesús dijo Jesus also said que tú no permitirías que yo fuera you avergonzado. wouldn't allow for me to be Dile, Espíritu ashamed. Santo, Say, Holy Spirit, recuérdame remind me la palabra que Dios me ha hablado. the word that God has spoken to me. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Cierre sus ojos. Close your eyes. Cierre sus ojos. Close your eyes. Escucha el Espíritu Santo. And listen to the Holy Spirit. Escucha el Espíritu Santo. And listen to the Holy Spirit. El Señor te está diciendo exactamente qué es lo que tú tienes que hacer en este momento. The Lord is telling you exactly what you need to do in this moment. Te está diciendo qué es lo que tienes que hacer He's telling you what you need to do para poder fortalecerte to be able to strengthen yourself y para poder vencer al enemigo. and to defeat the enemy. No tengas temor. Don't be afraid. No sigas pensando Don't keep on thinking en el fracaso, in failure, en la pérdida. in the lost. Tampoco pienses Don't think en los golpes que has recibido. in the hits that you have received. No pienses en lo que has perdido. Don't think in what you have lost. Lo único que tienes que hacer The only thing you need to do, es enfocar tu corazón y tu mente focus your heart and mind en la palabra y en la promesa de in Dios. the word and promise of God. No solamente en lo que Él te prometió, Not in only what He promised you, sino enfocar toda tu but atención focus all of your attention para que hagas so you can do lo que Él te dijo que what He hicieras. told you to do. En el nombre de Jesús. In the name Ponte of de pie Jesus. ahí donde estás. Stand up right there where you Y are cierra tus ojos. and close your eyes.